Nació en Santander, aunque vive en A Coruña desde que tenía 6 años, ahora tiene 54, está casada, no tiene hijos, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, crítica de arte, comisaria de múltiples exposiciones y persona con una larguísima trayectoria en programación y gestión de proyectos culturales, de artes plásticas en general, de música, de teatro, de cine, de audiovisual. Trabajó 3 años en el Museo Arqueológico de A Coruña, uno en el de As Mariñas, en Betanzos, 2 más como técnico de exposiciones de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia y 1 año en la Real Academia de Bellas Artes de A Coruña. Jurado de innumerables premios y conferenciante también, fue nombrada directora de la colección de arte Caixa Galicia. En el 98 asume además las direcciones de artes plásticas y la de proyectos culturales de la Fundación Caixa Galicia. Entre 2005 y 2011 es la subdirectora de programación de esa misma fundación. Actualmente es directora de la colección de arte de Nova Galicia Banco. Doña Rosario Sarmiento, muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo resumir tan larguísima trayectoria? Problema que tenemos con muchos invitados en estos 30-40 segundos de introducción que tenemos. Bueno, lo has resumido perfectamente, creo que, o sea, rápidamente y muy concisamente está perfectamente bien resumido y explicado un poco lo que ha sido, bueno, lo que es mi trayectoria y mi experiencia profesional. De todas las decenas de exposiciones en las que ha sido usted comisaria o en cuya organización ha participado, ¿de cuál se siente usted más orgullosa o cuál le satisfizo más por sus resultados? Bueno, hay una exposición que yo recuerdo con especial cariño porque, bueno, fue de alguna manera un proyecto muy propio en el que yo trabajé durante bastante tiempo, 1 año gestionándola, que fue en el año 95 una exposición que se llamó Arte Inexistente, as artistas galegas do século XX, que la había hecho en el entonces Auditorio de Galicia. Bueno, digo entonces, sigue existiendo evidentemente ese espacio, pero bueno, en aquellos momentos tenía una programación de exposiciones realmente muy puntera, ¿no? Todavía no existía el CEGAC y bueno, pues era un sitio muy de referencia, ¿no? Fue una exposición que, bueno, pues tuvo un largo trabajo de investigación. Era un tema en el que aquí en Galicia no se había hecho nada, no había prácticamente bibliografía. Tuve que hacer mucho trabajo de investigación de archivo. Teníamos a nuestras mujeres artistas abandonadas, entonces, prácticamente. Pues prácticamente muy abandonadas, pero no solamente estaban abandonadas en Galicia, sino que estuvieron abandonadas en España y también pues, fuera de España, ¿no? Y bueno, pues realmente aquello fue una experiencia muy interesante, muy satisfactoria. Y bueno, pues de alguna manera fue un trabajo en el que yo me sentí, bueno, pues satisfecha, contenta y con la sensación de haber, bueno, aportado algo a la historiografía del arte en Galicia, ¿no? En ese periodo al que hacíamos referencia, 2005-2011, en el que usted fue subdirectora de programación, la Fundación Caixa Galicia era un auténtico referente del arte en nuestra comunidad, de la cultura en general. Me decía usted antes de la entrevista que llegaron a contar con 2,5 millones de usuarios. Exactamente, es decir, cuando se hizo un poco un balance de los 20 años de trayectoria de la Fundación se inició en el año 1989, inició su trayectoria, y hicimos pues, con 20 años un balance de todo el trabajo que se había llevado a lo largo de todos esos años. Bueno, pues el último año, es decir, las cifras que manejábamos, estamos hablando de 2,5 millones de usuarios en todos los ámbitos de programación de la Fundación. Entonces estamos hablando, bueno, pues del primer agente cultural en Galicia, ¿no? Y eso, evidentemente, para todo el equipo que trabajábamos en la Fundación, pues es muy satisfactorio, porque da sentido a lo que hacíamos, es decir, el trabajo de gestión cultural. Es decir, no tiene sentido
si lo que estás haciendo no tiene una respuesta por parte de la gente, es decir, la respuesta desde todos los ámbitos, desde la gente que le puede gustar mucho y que pues paga por ir a un espectáculo de teatro, a un concierto, o los críticos, hasta los críticos, y que evidentemente todos aportan, ¿no? Y en líneas generales, hay que decirlo, los tiempos que estamos viviendo no son o no parecen los mejores para el mundo de la cultura. Muchos dicen que a la hora de ajustar, nuestros políticos lo primero que hacen es ajustar por ahí, por la vía de la cultura. Sí, desgraciadamente, parece decir, aparte, bueno, en este momento por desgracia se están ajustando en muchos ámbitos que también son, digamos, entre comillas, más importantes, como es la sanidad o la educación, pero la cultura es absolutamente fundamental, ¿no? Es decir, si nosotros no tenemos formación, si no somos capaces de transmitir a las generaciones que vienen detrás la cultura en el sentido más amplio, en el sentido de formación, de adquirir conocimientos, de ser críticos también, es decir, bueno, pues estamos fallando, ¿no? Es decir, la cultura es, bueno, lo que nos da sentido también como seres humanos. Y además hay un tema que yo creo que es importante y a la hora de que cualquier gestor económico, cualquier persona que esté haciendo números sobre la viabilidad de proyectos, es decir, el turismo cultural en estos momentos es uno de los grandes elementos económicos que mueve que está moviendo, bueno, pues viajes, que está moviendo la sociedad, que está moviendo, es decir, bueno, pues ciudades, por ejemplo, como estamos aquí en Santiago, es decir, Santiago tiene un importante turismo cultural durante todo el año, y ese turismo cultural no solamente visita la catedral o visita exposiciones, sino que, bueno, consume, va a las cafeterías, está en los hoteles, etcétera, etcétera. Es decir, o sea, que la cultura no es solamente esa necesidad que tenemos los seres humanos, digamos, para plantearnos también por qué estamos aquí y lo que somos, sino también, bueno, pues es un gran elemento económico de dinamización, ¿no? Entronca usted con la siguiente pregunta, que era si se puede pensar en lo cultural solamente desde el punto de vista de la rentabilidad económica. No, vamos a ver, yo creo que es decir, un producto cultural hay que valorarlo en muchos ámbitos, bajo muchos parámetros. Es decir, ponemos un caso en concreto, por ejemplo, una exposición que el hecho de que la gente vaya a una exposición, el número de visitantes que asisten, es un parámetro importante, pero no todos los productos, no todas las exposiciones están pensadas para un mismo ratio de número de visitantes, ni evidentemente se pueden hacer en los mismos lugares, ni en las mismas ciudades. Es decir, no es un parámetro para valorar si ese producto ha sido un éxito o no. Lo cual no quiere decir que usted no sea partidaria de que a lo mejor ahora, con los tiempos que vivimos, haya que cobrar entrada en algunas exposiciones, aunque sea baratita, ¿no? Yo creo que cobrar por un producto cultural es importante porque se valora como producto profesional. Ya sabe usted lo que pasó con la prensa en Estados Unidos allá por los años 50, 60, cuando se creó el periódico gratuito, y la gente lo que hacía era coger y tirarlo al suelo, porque como no costaba nada, pensaban que no valía nada. Sí, exacto, es decir, todos tendemos a lo que es gratuito, a lo que no nos cuesta, a valorarlo menos, ¿no? Es decir, el hecho de tener que pagar una entrada pues, para ver una exposición, 2, 3, 10 euros, entrar en un museo, evidentemente, bueno, pues está valorando ese producto que nos van a mostrar. También obliga a que ese producto evidentemente tenga una calidad en la presentación, una calidad en los contenidos, una calidad en cuanto a ejecución, por lo tanto una calidad profesional, ¿no? Pero viendo el panorama social, haríamos excepciones en esa hipotética exposición que estamos montando usted y yo esta noche, haciendo que los pensionistas, por ejemplo, con las pensiones que tenemos en España, no paguen, al menos los de pensiones más bajas, y por ejemplo los parados tampoco, ¿no? Evidentemente, es decir, bueno, todos los museos del mundo, todos sabemos que hay días de asistencia gratuita, hay carnés que reducen la entrada o la minimizan o es entrada gratuita, es decir, eso sabemos que evidentemente si uno quiere ir a ver una exposición y no tiene recursos económicos, siempre hay un día de la semana en el que uno puede ir, ¿no? De todas maneras, entrar en el Thyssen, por ejemplo, en Madrid, no es barato. No, creo que la entrada del Thyssen me parece que ahora está en torno a los 10 o 12 euros, creo recordar. Mínimo, si no son 15, ¿eh?
Sí, no recuerdo la última vez que estuve, que fue estas Navidades, pero creo que recordar, sí, bueno, la mayoría de los museos, España, fuera de España, son 10, 12 euros, pero, a ver, hay otras entradas en exposiciones que cuestan 2, 4, 5 euros. 2 euros es lo que nos cuesta tomar un café. Sí, sí. Y tomamos varios a lo largo del día. En esos precios llegamos a un acuerdo usted y yo. Incluso invitamos a nuestros amigos, con Incluso. lo cual yo creo que es más una cuestión, digamos, de costumbre y una cuestión también de valoración, ¿no? La cultura hay que hacerla más atractiva, tender más a la difusión. Vuelvo otra vez, en esta época en la que vivimos, quiero decir, pues a lo mejor aunar exposición más cena, exposición más concierto, hacer productos, paquetes de productos que lo hagan más atractivo. Yo lo que creo que es que hay que hacer productos que sean atractivos y que sean didácticos y que lleguen al público. Es decir, volvemos otra vez al formato de exposiciones, porque bueno, es decir, pues evidentemente es uno de los grandes elementos de las programaciones culturales y los más populares, también los que tienen una mayor durabilidad en el tiempo, ¿no? Es decir, yo lo que creo es que la obligación de los que producimos esos productos, de los que los gestionamos, es la de hacerla llegar al público. Es decir, lo que no puede ser es que se hagan productos para que la gente entre. A mí me ha pasado también como público, entrar en una exposición y salir prácticamente como he entrado, ¿no? Es decir, algo falla, estamos fallando. Es decir, lo que no se puede es pensar, bueno, pues cuando hemos sido comisarios, por ejemplo, de una exposición, hacer esa exposición para nosotros y para los críticos que nos interesa que lo vean. No, la exposición tiene que tener es decir, va dirigida a alguien, es al público, y el público tiene que tener, es decir, elementos de referencia para poder entender. Evidentemente hay niveles de percepción. Un especialista va a ir al Museo del Prado y va a ver el cuadro de las lanzas de Goya de una manera. El público, bueno, pues un público con menos formación artística lo podrá ver de otra, pero lo podrá entender. Se le puede explicar y lo puede apreciar. Desde que comenzó el proceso de fusión de las cajas gallegas, parece que ha pasado una eternidad, pero fue ayer, como quien dice, se ha dicho que la obra social de la ahora caja, no cajas, sino caja gallega, está en el aire. ¿Usted qué cree que va a pasar? Bueno, las últimas noticias que tenemos es que se va a convertir en una fundación de carácter especial, ¿no? Hombre, evidentemente tiene que cambiar porque, vamos a ver, las obras sociales de las cajas de ahorros dependían, o sea, digamos, vivían de unos presupuestos económicos que las cajas tenían porque no tenían accionistas. Entonces, por ley, tenían que pues dar entre 30 y 35% de sus beneficios tenía que ir dirigido a la subvención, el patrocinio de las obras sociales y culturales. Evidentemente, ese panorama ahora ha cambiado, es decir, esas cajas ahora se han convertido en bancos, los bancos tienen accionistas, con lo cual, pues, esas cajas que tienen una pequeña participación, o bueno, grande, pues en el caso, por ejemplo, de la Caixa, de su accionariado, pues evidentemente tendrán unos beneficios, el resto pues tendrá unos beneficios muy pequeños, con lo cual tendrán que, digamos, que redimensionarse y reinventarse. Pero en tiempo de crisis quizá los ciudadanos entiendan mejor, porque desde luego los ciudadanos opinan y mucho en este asunto de las cajas, que se mantenga la parte asistencial, pero quizá crean prescindible la parte cultural. Volvemos otra vez al debate del dinero, claro. Sí, bueno, esa puede ser una opción, pero yo entiendo que la cultura, es decir, hay que mantenerla. Otra cosa es que, digamos, se adapte a las circunstancias, se adapte a los tiempos. Es decir, se pueden hacer cosas con menos presupuesto, es decir, hay proyectos que se pueden hacer con mucho presupuesto, con mediano presupuesto y con escaso presupuesto. Es decir, se puede trabajar en colaboración, se puede trabajar, bueno, pues con cosas más modestas, aplicando presupuestos más pequeños, proyectos más largos en el tiempo. Cobrando
cobrando pequeñas entradas. Es decir, hay muchos recursos evidentemente, para que la cultura siga existiendo y para que se siga trabajando en cultura dentro de ese... La caja gallega y las cajas gallegas hace mucho tiempo que habían cambiado en su forma de trabajar, bancarizándose realmente en su funcionamiento diario respecto a su origen. ¿Es la obra social lo único que hace a día de hoy que la caja gallega, que Nova Caixa Galicia, siga siendo caja? Es que es prácticamente a lo que se dedica, es decir, Nova Caixa Galicia en este momento es obra social, fundamentalmente. Sí, bueno, ahora porque opera a través de un banco, naturalmente, pero me refiero el conjunto, el banco y la caja mantienen su idiosincrasia como caja de ahorros solamente por obra social, o sigue usted viendo diferencia entre cualquier otro banco, el Banco Santander o el BBV y su entidad? Yo creo que el banco es un banco, es decir, que se va a dedicar fundamentalmente al negocio bancario, aunque evidentemente vinculado con Galicia y con la sociedad de Galicia, como no puede ser de otra manera, y la caja entiendo que tendrá que, es decir, si se va a transformar, digamos por ley, en una fundación, pues tendrá que estar vinculada a la parte asistencial y cultural en la medida de las posibilidades que tenga, no le va a quedar otro remedio. Esta se la tengo que hacer porque, bueno, entre otras cosas porque me lo comenta muchísima gente, oyentes de la radio, espectadores de televisión. ¿No cree que es difícil de entender la compra de edificios enteros en zonas emblemáticas de las principales ciudades gallegas, como han hecho las cajas de nuestra comunidad, por lo tanto edificios muy costosos, ahora que se ha descubierto que los datos financieros no eran los que todos pensábamos? Pues la verdad es una pregunta un poco compleja de responder. Vamos a ver, eso se hizo en un momento en el que, bueno, pues teóricamente había unos recursos económicos y bueno, pues formaba parte, digamos, de una estructura de difusión cultural y de una necesidad de llevar la cultura a cada ciudad. En el momento actual, claro, digamos, evidentemente choca. Ahora, el problema de los edificios, es decir, una vez que están ahí, bueno, pues lo que hay que hacer es gestionarlos para que sean lo más rentables posible. Es decir, la vuelta atrás de deshacerse de esos edificios entiendo que debe ser muy complejo. ¿Usted no cree que eso vaya a ocurrir, no? A corto plazo imagino que no. A largo plazo no lo sé, pero a corto plazo intuyo que no. ¿Y el personal de la obra social, la gente está nerviosa, teme por su futuro? ¿Usted cree que se van a mantener los mismos que están o...? Pues la verdad tampoco lo sé, yo creo que todos estamos un poco preocupados, ¿no? Todos estamos un poco preocupados, pero bueno, la vida es así, es decir, las etapas profesionales hay que enfocarlas así en la vida. A veces una cosa se cierra, pero se abren otros momentos profesionales, es decir, hemos aprendido mucho y hemos trabajado mucho y eso forma parte de nuestro currículum profesional y de nosotros como seres humanos, ¿no? Desde luego. Y como gestora cultural, y cambiamos de asunto relativamente, pero seguimos hablando de la cultura, del dinero, ¿qué le parece que los gallegos nos hayamos gastado más de 400 millones de euros en la ciudad de la cultura de Galicia, sin saber, que esto parece lo más grave, al menos en su inicio, qué iba a contener? Pues precisamente creo que eso mismo que acabas tú de decir es el problema. Es decir, otra vez más nos encontramos con contenedores que no se sabe para qué. Es decir, no solamente el caso de la Ciudad de la Cultura, es decir, a lo largo de la geografía española hay infraestructuras museísticas que se han hecho sin saber para qué y ahora, claro, es muy difícil mantenerlos. Edificios normalmente, doña Rosario, impresionantes desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Sí, impresionantes desde el punto de vista arquitectónico, pero que yo creo que en muchos casos, y esto bueno, pues puede ser a lo mejor polémico, hechos por los arquitectos para mayor lucimiento personal y sin pensar a veces y sin valorar para qué se realizan. Es decir, pongo el caso de un museo, pongo el caso de una sala de exposiciones, pongo el caso de un teatro. Es decir, la arquitectura tiene una función social y una función, es decir, no es un arte por el arte, es un arte que tiene una funcionalidad. Entonces, un edificio que tiene una función tiene que valer para esa función. Desde luego. Lo que no puede ser es que nos encontremos, lo digo encontremos porque yo lo he sufrido, edificios, bueno, pues con problemas desde que hay que tapiar paredes porque tiene un exceso de iluminación, no hay accesos para las obras de arte, no hay montacargas, etcétera, etcétera. Es decir, algo falla.
Hace nada la Xunta ha presentado en el Parlamento de Galicia, el consellero de Cultura Jesús Vázquez, la programación, por fin, lo ha hecho con retraso además, para el complejo del Gallás, con el ánimo de intentar rentabilizar ahora al máximo los edificios que ya están construidos, los otros 2 pendientes van a seguir pendientes, y entre otras cosas decían que se puede utilizar como plató de cine y de publicidad, lo habrá leído usted antes que yo seguro, y el objetivo final de reducir el presupuesto a la mitad. ¿Usted cómo lo ve? Es decir, ¿se va a poder ahora minimizar el gasto y rentabilizar al máximo lo ya construido, o lo ve difícil? Yo lo veo muy difícil. Yo desde el punto de vista de gestión, la gestión de todos los espacios de la ciudad de la cultura las veo muy complejo. Primero porque además hay un tema importante de ubicación, es decir, están fuera de lo que es el circuito digamos, habitual en Santiago, por el que la gente pasea y en el circuito cultural, ¿no? ¿Usted conectaría la ciudad de Santiago con la ciudad de la cultura inmediatamente? Eso puede ser una buena opción, una buena opción. Proyecto que, por cierto, tenía el ya exalcalde Gerardo Conde Roa. Exactamente, es decir, eso puede ser una opción, porque evidentemente llegar allí es complejo, llegar allí es complejo. Después, las salidas que pueda tener esto, hombre, yo no he estudiado en profundidad toda la estructura, no he estudiado números, no he estudiado así a bota y pronto y de primera impresión, a mí me parece muy complejo. Me parece muy complejo porque, bueno, es decir, simplemente los gastos de mantenimiento, de luz, calefacción y limpieza tienen que ser impresionantes. Usted, que es una apasionada del arte, vamos a hacer, si le parece, un poco de arte de la ficción. Imagínese que mañana por la tarde le llaman de la Consellería de Cultura el consellero y le dice: doña Rosario, el presidente Núñez Feijóo ha pensado en usted para gestionar la ciudad de la cultura de Galicia. ¿Cómo reaccionaría? Pues no lo sé cómo reaccionaría. Yo creo que me daría mucho miedo y me sentiría muy agobiada. A ver, evidentemente es un reto. Ahora, es un reto complejo, difícil y en estos momentos muy complejo. Es decir, yo no sé si realmente tendría que ser únicamente para usos culturales o tendría que hacerse un estudio en profundidad de otros posibles usos. Doña Rosario Sarmiento, gracias por haber estado con nosotros, compartir estos minutos aquí, esta noche en Popular Televisión Galicia, y hasta una próxima ocasión. Muchísima suerte para la parte cultural de la obra social de Nova Caixa Galicia, ya se pierde uno con tanto nombre y con tanto cambio, de Nova Caixa Galicia, que usted lidera, que usted encabeza y que lleva tan bien desde hace tanto tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches. Y ustedes saben que tienen siempre, de lunes a jueves, una cita con nosotros aquí en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, a eso de las 9:30 aproximadamente. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.